¿Qué tal? Vamos a iniciar otra sesión más. Eh, Observen esto que está en el pizarrón. Es una ambulancia, su sirena es una fuente de sonido. Estamos estudiando sonido, ondas sonoras dentro del tema de ondas mecánicas. Sabemos que el sonido es una onda mecánica que se transmite a través del aire o de diferentes medios. En este caso vamos a estudiarlo cuando se está propagando en aire. Esta es una ambulancia, lleva una velocidad en esta dirección, está haciendo sonar su sirena. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que las ondas sonoras se van a propagar, pero cuando va la ambulancia en esta dirección, las ondas sonoras que van en esta dirección, las primeras ondas van a ser alcanzadas por las que continúa emitiendo la sirena de la ambulancia. Esto hace que en cierta forma las ondas sonoras, los frentes de onda del sonido se compriman, ¿sí? En caso contrario, las ondas que van quedando hacia atrás se van expandiendo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el oyente, supongamos que es una persona que está oyendo el sonido de la sirena de la ambulancia que se aproxima, y esta persona va a escuchar una frecuencia diferente a la frecuencia real que está emitiendo la sirena de la ambulancia. ¿Cuál es la razón por la que percibe una frecuencia diferente? Porque las ondas sonoras se comprimen al venir la ambulancia en esta dirección. Las ondas sonoras que emite se acercan a las que fueron emitidas anteriormente, por lo tanto la frecuencia se hace más grande, tiene una frecuencia mayor, y el oyente va a escuchar una frecuencia aparente, no la real, sino una aparente, debido a este fenómeno de compresión de ondas. A este fenómeno se le llama efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler en términos generales? Es el cambio de frecuencia en el sonido que percibe un oyente debido al movimiento relativo entre una fuente de sonido y el oyente. En este caso, el oyente percibe una frecuencia más alta porque las ondas sonoras, al venir avanzando, repito, la ambulancia en esta dirección, se comprimen. Y sabemos que una frecuencia alta, siendo una característica objetiva del sonido, su característica subjetiva es que el sonido que se escucha de un sonido con frecuencia alta es un sonido más agudo, a diferencia de cuando la frecuencia es mayor, el sonido el tono del sonido que se escucha es un tono más grave, más bajo, ¿sí? Es decir que un oyente, en la parte en el cual la ambulancia se va alejando, las ondas sonoras son más amplias, se han expandido más, su frecuencia es más baja, y por lo tanto el sonido que escucha esta persona es diferente en frecuencia a la frecuencia real, y escucha un sonido más grave, más bajo. Y esta persona escucha un sonido más agudo debido a la frecuencia que es más alta, por el hecho de que las ondas sonoras se comprimen. Entonces la onda, su longitud de onda es más corta, a diferencia en esta parte que las ondas son más expandidas, entonces la longitud de onda pues es mayor. Este efecto se llama efecto Doppler, repito, y es el tema, para que lo anoten, es el tema que vamos a tratar hoy. Y es precisamente, aquí está anotado el enunciado. Ahora vamos a, este, a obtener un modelo matemático para calcular la frecuencia aparente que percibe, de sonido que percibe un oyente. En este caso vamos a obtener una ecuación para obtener la frecuencia aparente que percibe este oyente cuando una fuente de sonido se acerca a este. Bien, ustedes saben que la velocidad de una onda mecánica como esta, es igual
a la longitud de onda por la frecuencia. Ya lo habíamos visto en clases anteriores. Bien, la frecuencia aparente la vamos a simbolizar con F0. Va a ser igual, despejada de aquí, va a ser igual a la velocidad del sonido sobre la longitud de onda. Pero ¿cuál longitud de onda? En este caso del oyente en el que se le acerca a la fuente de sonido, es una longitud de onda resultante. Vamos a llamarle longitud de onda resultante. Bien, ¿y qué es la longitud de onda resultante? Lo voy a anotar aquí. La longitud, recordemos, es una letra lambda, no es ningún 2, la letra lambda, que significa longitud de onda. La longitud de onda resultante va a ser igual a la longitud de onda real, de la frecuencia real, menos la longitud de onda de la frecuencia aparente. La vamos a simbolizar con un subíndice 0, a la longitud de onda de la frecuencia aparente que percibe el oyente. Bien, si nosotros sustituimos esta ecuación en la anterior, vamos a tener que la frecuencia aparente va a ser igual a la longitud de onda real menos la longitud de onda de la frecuencia aparente, y debajo de la velocidad del sonido. Bien, ahora también sabemos que, lo voy a poner aquí, sabemos que la longitud de onda despejada de aquí es igual a la velocidad sobre la frecuencia. En este caso, si sustituimos esta ecuación en esta, lo que vamos a tener, vamos a poner aquí, es que la frecuencia aparente va a ser igual a la longitud de onda real sobre, perdón, vamos a sustituir lo que vale la longitud de onda aquí, y va a ser la velocidad del sonido sobre la frecuencia real menos la longitud de onda, que es la velocidad de la fuente de sonido sobre la frecuencia real. Bien, todo esto debajo de la velocidad del sonido. Aquí estamos simbolizando la velocidad del sonido con una V mayúscula y la velocidad de la fuente de sonido con una V minúscula. Entonces hay que diferenciarlas. V mayúscula, velocidad del sonido; V minúscula, velocidad de la fuente de sonido. Bien, simplificando la ecuación, lo que podemos tener aquí es que como la frecuencia es común a las dos fracciones, vamos a ponerla como un denominador que va a dividir a la diferencia de velocidades. ¿Sí? ¿Estarán de acuerdo? Y finalmente, para terminar, vamos a ver que la frecuencia aparente que percibe el oyente cuando la fuente de sonido se acerca va a ser igual. Esta F vamos aplicando la ley la regla de los medios y extremos en una ecuación, en una fracción. Vamos a tener que la frecuencia real por la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y de esta forma tenemos un modelo matemático para encontrar la frecuencia aparente que escucha un oyente cuando una fuente de sonido móvil se acerca a este. ¿Sí? Lo voy a anotar aquí. Frecuencia aparente que percibe un oyente cuando la
fuente de sonido se acerca. ¿Sí? Entonces hay que anotar esta ecuación para cuando nos pidan la frecuencia aparente F0 cuando la fuente de sonido se acerca al oyente. Bien, vamos a anotar aquí qué es cada literal. Anótenlo. F0, frecuencia aparente. Y la frecuencia, ya lo habíamos dicho, va a estar dada en hertz. F es frecuencia real. De la fuente de sonido. También va a estar dada en hertz. Recuerden que la frecuencia en hertz. Luego V mayúscula es la velocidad del sonido en el lugar. Esta va a estar dada en metros sobre segundo. Bien. Después V minúscula, velocidad de la fuente de sonido. Y esta va a estar dada también en metros sobre segundo. ¿Qué otra? Pues creo que son todas. Ya sabemos que lambda es longitud de onda. Sería la única. Ya sabemos que lambda es la longitud de onda de una onda mecánica. ¿Sí? Entonces anoten esta ecuación para cuando necesitamos calcular la frecuencia aparente que percibe el oyente cuando la fuente de sonido móvil se acerca a él. Es en este caso la ambulancia va en esta dirección hacia el oyente, entonces el oyente percibe una frecuencia diferente a la real. Ya ustedes habrán escuchado cuando están a un lado de la pista, de la carretera, de la calzada, que pasa un auto o una motocicleta a gran velocidad, escuchamos o percibimos cómo es que cambia el sonido de agudo a grave o viceversa, según sea el caso. Cuando se viene acercando el vehículo, el sonido del motor emite una frecuencia de sonido real, pero que nosotros la percibimos diferente dependiendo si viene hacia nosotros o si ya se va alejando de esto. Bien, espero que lo anoten porque vamos a deducir la otra ecuación para cuando la fuente de sonido se va alejando del oyente. Aquí en este caso, pues las ondas sonoras se expanden puesto que la dirección de la ambulancia viene hacia acá. Las ondas cada vez son más, tienen una mayor distancia entre estas, por lo tanto su longitud de onda es mayor y su frecuencia disminuye. Recordemos que es la frecuencia, ya lo hemos visto en otras sesiones. Bien, entonces anoten esto porque lo voy a borrar para hacer la otra demostración de la frecuencia aparente. En el caso de que la fuente de sonido se aleja del oyente. Bien, casi vamos a necesitar las mismas ecuaciones. Va a haber solamente una diferencia. Bien, vamos a borrar todo mejor para empezar desde el inicio. Bien, otra vez recordemos que la velocidad de onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. En este caso, la frecuencia aparente va a ser igual
a la velocidad del sonido sobre la longitud de onda. Pero esta va a ser igual a la longitud de onda resultante. Para este caso, la longitud de onda resultante va a ser igual a la suma de la longitud de la onda real menos, más la longitud de onda de la frecuencia aparente. ¿Sí? Entonces, a la hora de sustituirlo aquí, esta ecuación en esta otra, vamos a tener que es la longitud de onda más la longitud de onda aparente debajo de la velocidad del sonido. Bien, y ya también habíamos dicho que la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido sobre la frecuencia. Entonces, sustituyendo esto acá, vamos a tener que la frecuencia aparente va a ser igual a la velocidad del sonido sobre la frecuencia real más la velocidad de la fuente sobre la frecuencia real debajo de la velocidad del sonido. Simplificando, vamos a tener que la frecuencia aparente es igual a la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente de sonido sobre la frecuencia. Solamente aquí estos dos términos le anotamos la frecuencia como denominador común sobre V. Bien, vamos a tener entonces que en lo mismo que la anterior, esta frecuencia la vamos a pasar en esta forma y obtendremos la ecuación que estábamos buscando. ¿Para qué va a ser esto? Es para calcular la frecuencia aparente. Voy a poner aquí. Que percibe un oyente cuando la fuente de sonido se aleja. ¿Sí? Y si observamos, la única diferencia con la ecuación anterior de cuando la fuente de sonido se acerca al oyente es este signo. ¿Sí? De tal forma que los dos casos que acabamos de ver los podemos anotar o la podemos definir con una sola ecuación, que sería esta. Frecuencia aparente va a ser igual a frecuencia real por velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. ¿Sí? Si quisiéramos poner, repito, las dos ecuaciones, la del caso anterior con esta, que es el caso del oyente que se aleja de la fuente, podemos ponerla aquí, así, en términos generales. Y vamos a utilizar el término menos, o el signo menos aquí, cuando la fuente se acerca. ¿Sí? Y vamos a utilizar el signo positivo aquí cuando la fuente se aleja. ¿Sí? Vamos a poner los dos casos, este y el anterior que ya borramos, con esta sola ecuación que dice aquí más menos. Se utiliza menos aquí cuando la fuente de sonido se acerca al oyente, o vamos a utilizar el signo positivo aquí cuando la fuente se aleja del oyente. ¿Sí? Entonces anótenlo, ese es los dos primeros casos. En la siguiente sesión vamos a ver cuando la fuente de sonido es fija. Hay otro caso
cuando la fuente que está emitiendo el sonido es fija y lo que se mueve son los oyentes, ya sea cuando se acerca el oyente a la fuente de sonido fija o cuando el oyente se aleja. Eso lo vamos a ver en otra sesión. Anoten por lo mientras esta ecuación con su demostración. Nos vemos en la siguiente sesión.